según vayan avanzando para no tardarnos tanto. Vimos en el capítulo de la ley de la fe, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, hablando de la fe sobrenatural, en donde dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Recuerda que todos tenemos la misma medida de fe y este es el enfoque, porque la fe no se gana por las buenas obras, sino por recibir la palabra de Dios, por escucharla y por creer en Cristo y en su obra terminada. Eso es lo más importante, pero recuerda que la palabra de Dios tiene sus propias reglas o su propia ley, en donde no puede ser infringida y no es nada complicado, es simple, pero no es fácil, porque sabes que a la gente se le dificulta mucho el día a día poder adaptarse a tener una relación personal con el Espíritu de Dios, con su palabra, como lo que estamos haciendo ahorita, el estar estudiando la palabra. Es difícil para nuestros sentidos naturales el poder apartar un tiempo para tener comunión con el Señor y eso es algo que para nosotros es prioritario, es muy importante, es poderoso, porque depende de lo que nosotros conozcamos para poder entender y creer correctamente el éxito de nuestras vidas, que finalmente es lo que queremos alcanzar, disfrutar y vivir de la plenitud que el Señor Jesucristo ya nos concedió por gracia. Así que continuamos aquí mismo en segunda de Pedro, versículos 2 al 4, y dice, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llama por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Pero fíjate, la fe sigue las reglas de Dios. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento. Y en el conocimiento, pues es estudiar la palabra de Dios para poder tener la oportunidad de meditar en ella cada minuto, cada segundo de nuestras vidas y poder tener la respuesta correcta, la solución correcta y perfecta a cada una de nuestras situaciones, a cada uno de los detalles de nuestras vidas o problemas que necesitamos darle solución inmediata. Pero lo he mencionado muchas veces respecto a la palabra ignorancia y no es una manera de ofender, es para que nosotros podamos estar alertas a ser diligentes, que es lo que vamos a estar revisando. A ver, un momento, por favor. No lo apagaste. Exactamente a las 9. Y entonces, el tema de la ignorancia que nos excluye de la bendición es para que nosotros pongamos atención,
¿Por qué mandamos a nuestros hijos a la escuela? Para que no sean ignorantes, ¿verdad? Así lo queremos y así lo vemos en la vida, para que puedan tener un mejor futuro y puedan alcanzar metas y que puedan ser formados y vaya, traemos toda una visión, un ánimo, una ilusión, todo lo que queremos para que nuestros hijos alcancen en la vida. Imagínate qué maravilloso que Dios nos haya dejado todo escrito para que tú y yo podamos hacer a un lado esa ignorancia de la bendición tan grande como lo vemos aquí en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1 al 4, y que podamos entonces poner atención, ser diligentes y saber que la fe tiene reglas, la ley de la fe, como lo dice la palabra, y nosotros debemos de seguirlas, y es muy sencillo, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Vimos también en Romanos capítulo 3, versículo 27, para afirmar que la palabra nos habla de la ley de la fe. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Así es que, ya sabes, aquí nos dice la palabra en Romanos 3:20 que la fe tiene reglas. La ley de la fe tiene sus reglas y tú y yo tenemos que ser constantes, permanecer y perseverar para que las podamos cumplir. Un ejemplo como la ley de la gravedad es todo. Si yo pongo un objeto y no lo apoyo en nada, pues se va a caer. Es muy obvio, por así decirlo, ¿verdad? Por su propio peso, todas las cosas caen y nada lo puede detener. Así es que esto es lo que tenemos que estar perseverando en el conocimiento de la palabra de Dios para que se puedan cumplir en nosotros las promesas. Recuerda que Proverbios capítulo 18, versículos 20 y 21 nos dicen, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Así es que tú y yo vamos a comer de lo que hablamos, vamos a tener lo que decimos, lo que declaramos, y así es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. No debemos de ser ligeros, debemos de ser diligentes para declarar la palabra de Dios, pero no tan solo eso, tenemos que tú y yo perseverar en ser diligentes, en que todas las cosas que digamos sean positivas y sea lo mejor para nuestras vidas. Ahora sí, vamos a ir con el tema. Aquí estuvimos recordando respecto a la ley de la fe, y ahora vamos a ir sobre el tema de la diligencia. De recibir con diligencia. Y te voy a invitar a que me acompañes a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 30. Y en este capítulo que vamos a ver este ejemplo del Evangelio de Marcos, capítulo 5, es en donde nos registra un ejemplo asombroso de las leyes de la fe en acción.
Fíjate, una mujer con flujo de sangre se acerca a Jesús buscando sanidad. Y simplemente lo que ella hizo fue tocar el borde del manto y fue sanada instantáneamente. Y el Señor Jesucristo sintió que el poder había salido de él y volviéndose a la multitud preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y esto fue después de que Jairo le pide que vaya a donde estaba su hija. Dice capítulo 5, vamos a leer desde el 25. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos estaban maravillados. Había una multitud rodeándolo y todos lo estaban empujando, pero había algo diferente respecto al toque que la mujer había hecho de esa mujer sobre el manto de Jesús. Pero fíjate, ella lo tocó con fe e instantáneamente el poder de Dios fluyó, salió poder y ella fue sanada instantáneamente. ¿Y qué sucedió aquí? Dos cosas que vamos a ver muy importantes. ¿Qué es lo que dijo ella? ¿Qué vimos en Proverbios 18 que dice? Del fruto de sus labios comerá o se saciará. ¿Y qué es lo que dijo la mujer? Si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Y instantáneamente la fuente de su sangre se secó. Qué importante es que nosotros realmente tengamos conciencia de lo que hablamos, de lo que estamos meditando, conociendo y creyendo de la palabra de Dios y que lo podamos realmente meditar, que permanezcan en nuestros pensamientos, pero no tan solo eso, que gobierne nuestros pensamientos la palabra de Dios, porque lo que nos describe aquí, lo que hizo la acción de esta mujer, es que ella cuando oyó hablar de Jesús, y cuando oyó hablar de Jesús se refiere a Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si ella estuvo escuchando de las señales, de los milagros, de los prodigios que hacía Jesús, ella tuvo fe y entonces de estar escuchando y escuchando y escuchando, pudo tener la convicción, venir entre la multitud. Imagínate una mujer en su condición de salud, venir y tocar el manto de Jesús. Ella tuvo que haber entrado arrastrándose en el suelo. Además de que en ese tiempo una mujer también con su condición era una mujer que no debía de estar entre la gente, porque era una persona que inmunda, que no podía estar presentarse delante de la gente porque creían que podían contaminar y vaya, podía ser apedreada hasta morir por el simple hecho de estar ahí presente. Pero ella tuvo fe, ella
esto era bajo la ley, que ella no podía estar, pero ella fue en contra de la ley porque ella creyó en la gracia y en la bendición de llegar a Jesús y tocar su manto y recibir sanidad. Y hay otra cosa también muy importante que podemos apreciar aquí. La mayoría de las personas creen que como Jesús era Dios, Él sabía todas las cosas y que por lo tanto, Él cuando preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Era como una pregunta, como si Él estuviera haciendo una pregunta retórica. Sin embargo, la expresión que podemos apreciar aquí de lo que Jesús estaba preguntando era porque realmente Jesús, aunque era totalmente Dios en su espíritu, Él vivió en un cuerpo físico y aunque no había pecado en su cuerpo físico, Él era santo, sin pecado. Lucas capítulo 2:52 revela que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Esto quiere decir que genuinamente el Señor Jesucristo no lo hizo como una pregunta retórica, sino que Jesús no sabía todas las cosas en su mente humana y bueno, pudo percibir cuando el poder salió de él y la mujer quedó sana y por eso él preguntó, ¿quién me tocó? Este es un aspecto muy importante que tú y yo debemos de apreciar. Y entonces es importante que apreciemos y que veamos qué es lo que declaró la mujer, porque ella escuchó la palabra, la creyó y fue diligente y tomó la bendición, ella cooperó. No debemos de dejar a un lado que como el Señor Jesucristo ya nos concedió todas las cosas en la cruz del Calvario, en su obra perfecta, completa y terminada, tú y yo debemos de cooperar a través de lo que ya tenemos, de lo que ya mora en nosotros, que es al nosotros recibir al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, como creyentes nacidos de nuevo, recibimos el Espíritu de Cristo en nuestros corazones y ahora ese poder que mora en nosotros, el mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos, debemos de, por la fe, por el conocimiento de la palabra de Cristo, de la palabra de Dios, hacer que se manifieste por la fe al declarar lo que creemos en nuestras vidas. Entonces, declara la bendición de lo que tú necesitas al día de hoy. Declara la bendición por la palabra de Dios, por lo que tú estás aprendiendo, por lo que tú estás conociendo de la bendición que el Señor Jesucristo ya te concedió, porque esa es la única manera en que nosotros vamos a hacer que se manifieste lo que ya existe en el ámbito espiritual para que podamos traerlo a nuestra vida natural y poder vivir esa vida sobrenatural. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a Marcos capítulo 11, versículo 23. Porque de cierto os digo, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Es una ley de Dios la que dice que tenemos lo que decimos. ¿Sí o no? Sí. Bueno, quien lo dijo el Señor Jesucristo. Entonces, esta debe de ser una acción con determinación en nuestras vidas, porque Santiago 2:20 nos dice que la fe sin obras está muerta.
tú y yo tenemos que actuar en fe. No tenemos solamente que hablar de ser sanos, sino que también tenemos que actuar en ese proceso de sentirnos sanos, de sentirnos libres, estar declarando y estar dando esos pasos de fe. Te voy a poner un ejemplo. Si te duele el dedo, pues bueno, vas a orar por tu dedo y le vas a ordenar al dolor que salga de tu dedo y tienes que empezar a mover tu dedo y hablarle al dedo y decirle que ya sea poquito, ya sea mucho. Yo les di un testimonio de una vez que me lastimé mi dedo que no podía hasta que ya finalmente permanecí en declarar y hablar hasta que se me quitó ese dolor y se fue. Entonces, es muy importante que declares las cosas, que seas determinante, que no te dejes vencer, que sigas perseverando, actuando y declarando. Y también no te dejes que el desánimo o que la burla de las personas o si tu cónyuge es menos animoso que tú al día de hoy en la palabra y todavía no alcanza lo que tú has alcanzado a comprender y a creer, o algún familiar o alguna persona cercana que te diga, no, hombre, tú estás loco, tú lo que dices no sirve, pudiera traer desánimo, pero es importante que tú permanezcas y que no te salgas de la convicción ni en tus pensamientos ni en tus emociones de lo que has creído. Necesitas ser determinante, necesitas creerlo, necesitas tomarlo y perseverar hasta que lo tengas, hasta que lo tengas. Eso es lo más importante. Vamos ahora a leer Jeremías 29, capítulo 13. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero lo dice la palabra, con la boca se declara para salvación. Con el corazón se cree y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y la única manera de buscar y encontrar al Señor para saber qué es lo que ya nos ha sido concedido y lo que ya mora en nosotros, ese poder que nos ha sido dado y que yo estoy segura que tú ya lo sabes, porque Dios te lo ha revelado, porque tú lo sientes y tú lo crees. Y aunque no tuvieras todo el panorama perfectamente claro, estás avanzando en la convicción de lo que la palabra de Dios te está hablando y te está revelando, porque ahí es en donde tú vas a encontrar esa inteligencia y esa sabiduría para responder y para resolver cada una de las situaciones de la vida. Y no estamos hablando solamente de problemas, sino también de que día a día tú y yo estamos llamados a disfrutar de vivir en la plenitud de Dios, en la plenitud de Cristo, de que cada día podamos estar meditando y dándole gracias a Dios por lo que nos ha concedido, por lo que somos, por nuestra familia, por lo que tenemos, porque en realidad lo que tenemos es bastante y necesitamos compartirlo y enseñar a la gente a que aprenda a depender de la palabra de Dios, de Cristo, y que pueda ser agradecido con Él, porque es la única manera en que las personas van a poder realmente ser exitosas en la vida, no por lo que yo diga y por mis buenas intenciones o mis mejores palabras, porque a lo mejor muchas personas pudiéramos ser muy buenas para hablar, para dar un buen abrazo, pero realmente lo que
permanece para siempre es la palabra de Dios. Y es ahí en donde nos debemos de enfocar para disfrutar de la plenitud de Cristo. Y entonces me buscaréis y me hallaréis, porque es algo que ya lo tienes, que ya está en ti. No tienes que buscarlo fuera ni en otro lado, solamente como lo hemos leído en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vamos a poder disfrutar de esta bendición y ser diligentes para recibir todo lo que la palabra de Dios nos enseña y entonces manifestar en nuestras vidas naturales esa vida sobrenatural a la que estamos llamados a vivir. Ser diligentes. Fíjate lo que pasó con la mujer. Ella había estado padeciendo por 12 largos años de un flujo de sangre. Se gastó todo su dinero, médicos, buscó por todos lados y cada vez más le iba peor. Probablemente ella no fue criticada o si fue criticada, le tuvieron compasión, pero lo más importante es que ella decidió ir a la fuente de la vida, que es el Señor Jesucristo, y tomar de su sanidad eh, divina, del poder de Dios, que la llevaría a ser libre para siempre, ¿verdad? Entonces, respecto al tema de los médicos, porque aquí estamos hablando de la mujer que buscó al médico, pues bueno, tú te darás cuenta que los médicos estuvieron experimentando, pues fueron 12 largos años en los que la mujer tuvo un problema, gastó todos sus dineros, habla de que fue una mujer pues económicamente próspera, rica, y que pudo pagar médicos, y los doctores hicieron sus experimentos, pero pues finalmente los experimentos de los médicos, el trato de los médicos, el maltrato de los médicos, y cuando las personas ponen su confianza en los médicos, pues bueno, no estoy hablando mal de los médicos, ni que sea mal de los médicos, pero el recurso que tenemos tú y yo como creyentes nacidos de nuevo, como hijos de Dios, está en nosotros, en el Espíritu de Cristo que mora en nosotros, como dice Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, Él envió al Espíritu de su Hijo a morar a vuestros corazones, por el cual podemos clamar, Abba, Padre. Y entonces tú y yo tenemos ese mejor recurso para tomar de la bendición y aferrarnos a ser diligentes y perseverar en esa bendición del Señor, como muchos hemos visto resultados maravillosos, sorprendentes, y tenemos que entender que hay leyes que gobiernan el mundo natural, pero hay leyes que gobiernan el mundo espiritual bajo las cuales vivimos tú y yo porque hemos decidido seguir a Cristo, hemos decidido entregarle nuestra vida y queremos apropiarnos de esta bendición. Entonces, tú y yo tenemos que ser diligentes para tomar esa bendición, no ignorarlas, y la única manera de no ignorar las leyes de Dios es a través del conocimiento de su palabra para que nos podamos apropiar realmente de esta bendición y que pueda estar fluyendo correctamente en nuestras vidas y podamos estar recibiendo la bendición que cada uno de nosotros espera para nuestras vidas, pero tenemos que poner en acción la palabra de Dios para recibir todas las cosas que Él tiene para nosotros. Y bueno, realmente el mal uso de estas leyes es la que literalmente está matando a la gente, la está excluyendo de la bendición. Me estoy refiriendo a esta manera
fuerte decir está matando a la gente, porque hay gente que ha recurrido a los médicos y que no tiene la oportunidad de conocer la verdad del Evangelio de Jesucristo, la bendición de la salvación que le ha sido concedida, y por la ignorancia y por la falta de diligencia, esa gente está muriendo. Y bueno, pues tú y yo somos partes también de ser diligentes para compartir esas buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo y poder llevar esa esperanza que es esa intensa anticipación del bien que nos ha sido concedido por la palabra de Cristo y que ya mora en nosotros. Amén. Pues bueno, con esto terminamos. Muchas gracias por conectarse. Señor, te damos gracias por tu palabra y hoy declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Que pasen buenas noches. Nos vemos el día de mañana.